Bueno, buenos días. Mi nombre es Alberto, ya me conocen, y el día de hoy vamos a ver lo que respecta al tema de diagnóstico de síndrome de Sjögren. Aquí como tal, pues hay cierto eh, modificación al programa original, ya que pues este es el programa que en teoría teníamos que haber visto, que era laboratorio, radiografías, ultrasonido, gammagrafía, biopsia y los criterios diagnósticos, bueno, criterios de clasificación. Sin embargo, pues en clases previas se abordó ya esto bastante extenso, de forma que si yo volviera a abordar este tema o volviera a explicarles pues esta agenda, sería bastante repetición que no tendría caso. Así que, pues, si quieren saber sobre estos temas pues, bastante extensos y bastante bien explicados por la doctora Paola López, les dejaré el link del video aquí en la descripción de este video. Y por lo tanto, pues, ¿qué vamos a ver entonces? ¿Ya no vemos nada o ya nos vamos a nuestra casa? No, vamos a aprovechar este tiempo para ahondar un poco más en este tema, hablar de puntos específicos y hacer comparaciones. Entonces, este es pues los temas que el día de hoy se van a tratar, que es, pues sí, la biopsia de glándula salival, un poquito más a fondo, un poquito más de sus estudios, cuál es su rendimiento diagnóstico, cuáles son sus pros, sus contras, etcétera. Los criterios de clasificación, que también ya fueron tratados en clase previa, pero una vez más, viendo pros, contras, diferenciación entre ellos, cuál utilizar y por qué, cuál es su diferencia, por qué existen estas diferencias, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el papel de anti-RO y anti-LA en el diagnóstico? Enfocándonos en estos anticuerpos, ya que como sabemos son los más específicos de síndrome de Sjögren, y saber realmente pues cuál es su peso diagnóstico, por qué se utilizan para el diagnóstico. Eh, Después vamos a hablar de ultrasonido, también enfocándonos o ahondando un poco más en las características ultrasonográficas que ya fueron explicadas en la clase previa, pero viendo los diferentes scores que existen para estadificar un ultrasonido de glándulas salivales, cuándo nos serviría para el diagnóstico, cómo se puede comparar con otros estudios como la biopsia o con otros estudios de imagen, y pues su peso en el diagnóstico por ende. Y finalmente vamos a hablar de algo que no se tocó en el tema previo, que es el índice de actividad de la enfermedad en Sjögren. Todos estamos familiarizados con índices de actividad, los vemos en artritis reumatoide con las 28, los vemos en lupus con el SLEDAI, pero el de Sjögren, de hecho, es uno que pocas veces se toca, pocas veces se habla, porque pues existe, pues yo siento que existe poca difusión del mismo, por lo cual lo vamos a tocar aquí, cuál es y cómo se utiliza. Empezando con lo que es la biopsia de glándula salival, pues tenemos, nada más para como recordatorio, pues que la biopsia de glándula salival permite hacer un estudio histopatológico de la glándula salival y valorar qué tanta infiltración linfocítica exista, y pues el hallazgo histopatológico característico va a ser la cialodenitis linfocítica focal. Esta tiene una sensibilidad del 82.4% con una especificidad del 86.2%, y lo que aquí vamos a profundizar un poquito más es cómo se hace esta biopsia, cuál es el procedimiento, y entonces aquí tenemos un pequeño video que nos explica cómo realizarlo. Ahí. Bueno, ahí como vemos están haciendo una infiltración de lidocaína. Ahí de hecho el video dice que es lidocaína con epinefrina. Acá lo hacemos, se puede hacer con epinefrina, sin epinefrina. Posteriormente se hace una incisión en forma vertical, no, en forma horizontal, perdón, en forma horizontal en el labio inferior, con el fin de exponer las glándulas pues que vamos a sacar. Posteriormente se diseca y se empieza la búsqueda de las diferentes glándulas. Normalmente se deberían de sacar de 4 a 6 glándulas para que tenga un adecuado rendimiento diagnóstico. Hay veces que, como vemos en la práctica real, esto es un poco difícil, y pues vemos como este
pues sí, cómo se van sacando poco a poco las glándulas hasta encontrar la mayoría. Entonces, pues este es un pequeño video que ilustra cómo se realiza la biopsia de glándula salival. Aquí en este caso, digo, me imagino yo que pues si no es como tal un quirófano, si es un cuarto un poco más estéril, el paciente está acostado, el paciente está con los campos encima, y ya pues como dirían en la práctica, hay que ajustarnos a lo que tenemos. Aquí muchas veces lo hacemos con el paciente sentado, aunque pues si lo pudiéramos acostar también sería bueno. Bueno, continuando con esto, pues como le comentaba previamente, pues el hallazgo histopatológico característico que ya habíamos hablado en clase previa es la cialodenitis linfocítica focal. ¿Qué quiere decir esto? Cialodenitis pues es inflamación de la glándula, linfocítica quiere decir inflamación o infiltración por linfocitos, que vemos aquí, la infiltración por linfocitos, y algo importante es focal. ¿Qué quiere decir? Pues que existen los focos, de ahí se saca el focus score, que es al menos 50 linfocitos o histocitos en un agregado por cada 4 milímetros cuadrados. Y pues es el foco, que quiere decir que alrededor puede existir un parénquima normal. Entonces aquí vemos uno de los primeros como desventajas o de los peros que le podemos poner a la biopsia de glándula, ya que al ser focos, ¿qué tal si nosotros estamos sacando una glándula que no está infiltrada por estos focos y pues pudiera dar un falso negativo? Así de igual forma que se esté viendo al microscopio una parte de la glándula que no está infiltrada puede dar un falso negativo, etcétera, etcétera. Y pues como también se comentó en clases previas, un focus score alto nos habla de un peor pronóstico o de un alto riesgo de linfoma. Otra de las, digamos, desventajas de la biopsia de glándula, bueno, no como tal desventaja, pero algo que se me hizo interesante de este estudio que les presento aquí, fue que la manejaban incluso, lo pongo aquí entre signos de interrogación, como examinador dependiente. Obviamente no es como tal de que, como en el ultrasonido, que cada quien lo hace a su manera y sí tiene alta variabilidad, como veremos más adelante. Pero al menos en este estudio se tomaron 60 muestras de 58 pacientes con síndrome de Sjögren primario, y se evaluaron pues, por un patólogo profesional y se dieron diferentes diagnósticos: la cialodenitis crónica, la cialodenitis linfocítica focal, si era indeterminado, si era misceláneo, si no era adecuado para el diagnóstico, si era una muestra inadecuada o si eran hallazgos anormales. Lo interesante de este estudio es que pues estas biopsias ya eran una revisión de la anamnesis, una reevaluación. Ya habían tenido uno de estos 5 diagnósticos previamente y el segundo patólogo daba nuevamente su diagnóstico sin saber cuál era el diagnóstico previo. Y se vio que en 32 de las 60 muestras, hasta el 53% de las muestras, hubo un cambio en el diagnóstico. Entonces realmente ahí queda la duda de pues qué tan confiable es esto de la biopsia, de que lo que está viendo el patólogo realmente sea pues lo que tiene el paciente. Aquí digo, si ustedes revisan este estudio, pues podrán ver que los cambios fueron más que de que antes, de que una, por ejemplo, si la cialodenitis linfocítica focal en una segunda revisión fuera normal, fue al revés, que algo normal lo encontraron como anormal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también sería ver qué tanto rendimiento tendría hacer que se revise nuevamente una biopsia de glándula salival cuando es negativa o pues cuando es positiva. Luego tenemos este estudio también para ver esta variabilidad, que es un estudio del proyecto Zika, que es un proyecto de pacientes con síntomas Zika, en donde pues son como 3.100 o 3.000 algo, 3.000 y pico pacientes, y de esos se llamaron a los que pudieran venir a 2 años para una reevaluación, para ver cómo para hacerles una nueva biopsia de glándula salival. Y de estos pues 3.000 tantos pacientes que les decía, 771 pacientes,
Volvieron para una segunda biopsia, se les hizo la biopsia y se vio el cambio, si existía algún cambio en el focus score, si había, por ejemplo, estos que en el basal tenían un focus score mayor a 1, eran 162 en el seguimiento. En el seguimiento la mayoría continuaba con un focus score mayor a 1, muy pocos cambiaban a menor a 1 y muy pocos cambiaban a que ya ni siquiera tenían lo que era una cialodenitis linfocítica focal. ¿Esto qué nos quiere decir o cuál es el cambio con el estudio previo? En el estudio previo era una misma biopsia evaluada por dos patólogos diferentes en tiempos diferentes, y aquí pues se tiene que interpretar de otra manera. Aquí son dos biopsias diferentes de un mismo paciente que se evalúan en dos momentos diferentes, y aquí pues algo que hay que tomar en cuenta es qué tantos pacientes tuvieron tratamiento inmunosupresor, porque también otro de los usos que pudiera tener la biopsia es para evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces aquí también hay que tomar con cautela esto de los cambios de los hallazgos histopatológicos en la biopsia. Otra de las desventajas de la biopsia, bueno, yo la vería como desventaja, hay que tener cautela y cuidado al interpretar una biopsia, es que existen otros cambios histopatológicos que podemos encontrar en una biopsia de glándula salival y que no nos hablan de síndrome de Sjögren propiamente, como es la cialodenitis crónica no específica, la cialodenitis crónica esclerosante, la atrofia sinal, la fibrosis intersticial y la infiltración grasa. Digo que no nos hablan de síndrome de Sjögren propiamente, pero si nos pudieran hablar en cierta manera. Se ha visto que en pacientes con síndrome de Sjögren algunos de estos cambios se presentan con mayor prevalencia o mayor frecuencia que en la población normal. Por ejemplo, la infiltración grasa, aún hay debate sobre esto, aún no se sabe, porque en algunos estudios sí se encuentra un cambio en la frecuencia y en otros se ve que no hay realmente cambios. Entonces sí podemos encontrar estos cambios histopatológicos y no sabemos qué tanto nos pueden hablar estos cambios histopatológicos de un síndrome de Sjögren en alguna otra etapa avanzada, porque de hecho se habla que en etapas avanzadas del síndrome de Sjögren se pudiera ver esta infiltración grasa, o si nos está hablando de otra patología completamente diferente. Entonces, hablando de este estudio que fue realmente qué tanto nos servía la biopsia para pues establecer el diagnóstico de síndrome de Sjögren, se encontró en este estudio de 216 pacientes que la biopsia tenía una sensibilidad del 86.57%, una especificidad del 97.43%, un valor predictivo positivo del 95% y valor predictivo negativo del 92.6%, y que fue necesario hacer una biopsia en el 67.6% de los casos. ¿Esto de qué nos habla? Pues de que en estos criterios de clasificación de la ASG, pues sí tiene un gran peso diagnóstico la biopsia de glándula salival, ya que en más de la mitad de los casos sin ella no se podía llegar al diagnóstico, y es pues de lo que hablaremos más adelante, que son pues los criterios de clasificación. ¿Cuáles son sus cambios? ¿Por qué hubo esos cambios? Y si existe un buen acuerdo entre ellos. Entonces, empezando con los criterios de clasificación, pues existen muchísimos criterios. De hecho, un artículo mencionaba que eran hasta 25 en menos de 12 años, otro artículo mencionaba 15. Los tres que más mencionan los artículos son los que vamos a presentar en esta ocasión. El primero pues es los criterios de clasificación ya abordados en la clase previa, que son del Consejo Americano Europeo del 2002, en donde pues toma en cuenta síntomas oculares, síntomas orales, signos oculares, histopatología, la implicación de la glándula salival por métodos de imagen o métodos de gabinete, y los anticuerpos, aquí incluyendo anti-RO y anti-LA, no incluyendo otros anticuerpos que ya veremos más adelante, pues ¿por qué? Como ya lo explicaron en clases previas, el diagnóstico aquí pues requiere al menos de que se
se cumpla la histopatología, la glándula salival o la presencia de anticuerpos y otros criterios. Estos tienen una sensibilidad del 93.5% y una especificidad del 94%. Luego pasando a los criterios del Colegio Americano de Reumatología del 2012, estos pues no se mencionaron en la clase previa, pero también son mencionados en los estudios, ya que en esto se basaron los siguientes criterios, que son los del ACE regular. En estos criterios del 2012 requerían que los pacientes tuvieran signos y síntomas sugestivos de síndrome de Sjögren, además de al menos 2 de los siguientes 3, que era la positividad serológica, que aquí se incluían anti-RO, anti-LA, factor reumatoide o anticuerpos antinucleares positivos en unos títulos mayores a 1 a 320. La biopsia de glándula salival con un focus score que sea igual o mayor a 1, que ya es lo que hablábamos previamente, o la queratoconjuntivitis zika con un score de tinción ocular mayor a 3, que también ya se habló en la clase previa. Estos tienen una sensibilidad del 92.5% y una especificidad del 95.4%. Y por último tenemos los criterios más recientes, que son los del ACE regular del 2016, también fueron abordados en clase previa. Aquí lo que cambia es que se eliminan todos los anticuerpos que se veían en criterios previos. Por ejemplo, del 2002 ya no se cuentan en el anti-LAG, y del 2012 ya no se cuentan ni anti-LAG, ni factor reumatoide, ni anticuerpos antinucleares, teniendo como un alto peso diagnóstico tanto el focus score como los anticuerpos anti-RO, y teniendo pues más o menos el puntaje de 1, la punción de tinción ocular zika, la prueba de Schirmer y el flujo salival total no estimulado. Estos tienen una sensibilidad del 96% y una especificidad del 95%. ¿Por qué se hicieron estos nuevos criterios, o por qué se hicieron estos cambios en los criterios, y cómo se comparan sobre todo con los del 2002, teniendo aquí por ejemplo este estudio? Pues se hablaba de que los pacientes con síndrome de Sjögren evaluados por el consenso europeo, pues su principal manifestación o su principal fenotipo era el fenotipo Zika. Entonces, pues sí, el síndrome de Sjögren sabemos que es un síndrome seco, pero lo que le veían de debilidad los autores de los criterios del 2016, y en donde vemos aquí esta comparación que ahorita voy a explicar, es que en el ACE regular se toman en cuenta, o más bien se eliminan, como vemos. Bueno, nos regresamos un poquito. En el del consenso europeo tenían también un puntaje, o se daba un punto por síntomas y signos de ojo seco y boca seca. Y en este caso no, es puro objetivo. ¿Por qué? Porque se veía que muchos pacientes con síndrome de Sjögren tenían, o tienen más bien, manifestaciones a otro nivel, o manifestaciones sistémicas con un SDAI mayor a 1, que veremos más adelante a qué se refiere esto, y no eran clasificados como síndrome de Sjögren porque no presentaban los síntomas de ojo seco y boca seca, por lo que se veía que se requería un aumento de la sensibilidad de los criterios para tomar en cuenta más pacientes que pudieran tener síndrome de Sjögren. Entonces, en este estudio del 2017 se comparó a los criterios del 2002 del grupo europeo contra los del 2016 del ACE regular, para ver pues cuál era la diferencia, y veían que realmente existía un excelente acuerdo entre ambos criterios, viendo que 114 pacientes de los estudiados pues cumplían los dos criterios, y como tal pues tenían síndrome de Sjögren. Y viendo que aparte de esos 114, 11 pacientes cumplían únicamente los criterios ACE regular, y que de estos pacientes tenían más posibilidades de ser clasificados los pacientes que no tenían síntomas Zika. Como vemos aquí en esta comparación, vemos que el SDAI era pues de 3 en el ACE regular, o sea, era más alto en el ACE regular, o tenía más probabilidad de tener síntomas sistémicos.
Y pues vemos esta diferenciación de los pacientes que sí cumplían y que no cumplían, y más adelante veremos cómo se complementa esto con otros estudios como el ultrasonido. Entonces, su principal diferencia o la principal cambio es que toman en cuenta otros parámetros que no son como tal los síntomas Zika, para clasificar más pacientes que no tienen estos síntomas, pero que tienen otro tipo de compromiso que también nos puede dar el síndrome de Sjögren. Y pues otro cambio pues bastante importante en estos criterios fue la exclusividad del anti-RO contra los otros anticuerpos. Entonces, ¿por qué se hace esto? Es lo siguiente que vamos a ver. Primero vamos a explicar un poquito este artículo. En este artículo, de hecho, es el que veíamos previamente en los pacientes del Zika, de la corte Zika o del grupo Zika, que se les pidió volver a los 2 años, los 717 pacientes que veíamos que habían vuelto a los 2 años, también, además de hacer la comparación de una segunda biopsia de glándula salival que explicábamos previamente, se les hizo una comparación de cuántos seguían cumpliendo los criterios, en este caso del ACR 2012, y cuántos del ACR 2016, y se vio que también comparando en el tiempo, o sea, no comparando como tal criterios, no comparando 2012 contra 2016, sino 2012 contra mismo 2012, pero en el tiempo, y 2016 contra 2016, también existía una buena correlación, y muy pocos pacientes hacían un cambio de cumplir criterios de síndrome de Sjögren a luego no cumplirlos. Realmente era pues muy baja la proporción. Pero les comentaba entonces cuál es la razón por la que el anti-RO toma exclusividad en estos nuevos criterios ACR regular, y se elimina anti-LA, se elimina ANA, se elimina factor reumatoide. Pues lo veremos ya en esta parte de la plática, que es sobre anti-RO y anti-LA, enfocándonos específicamente en estos anticuerpos. Bueno, primero, para hablar de estos anticuerpos tenemos que hablar de su prevalencia. Entonces aquí tenemos dos estudios, uno del 2006 y uno del 2008. Los dos son estudios en España. Uno es en 335 pacientes, otros son en 1010 pacientes. Y se reportó la prevalencia de diferentes pues parámetros, incluyendo los parámetros serológicos, como el anti-RO y el anti-LA. Y entonces vemos que en este estudio, por ejemplo, del 2010, se reportaba una prevalencia del 33% del anti-RO y una prevalencia del 23% del anti-LA. Y en el del 2008, una prevalencia del 52% del anti-RO, y una 34% del anti-LA, siendo estos pues los más prevalentes, aunque si vemos pues, realmente su prevalencia pues, no es tan alta. Los que sí tienen una prevalencia bastante alta, y que ya lo veíamos, también lo mencionaba en clase previa, son los anticuerpos antinucleares, 84% en el estudio del 2006 y 85% en el estudio del 2008. Tomando en cuenta también el factor reumatoide, tiene un 36% en el 2006 y un 48% en el 2008. Pero ¿por qué no se incluyen, o por qué se excluyeron más bien los anticuerpos antinucleares y el factor reumatoide de los criterios? Primero, en el 2002 ni siquiera se tomaron en cuenta, y en el 2016 se excluyeron de los del 2012. Lo que explican los investigadores es que se veía que la proporción de pacientes con síndrome de Sjögren que tenían anticuerpos antinucleares positivos, pero anti-RO o anti-LAT negativo, pero que sí tenían síndrome de Sjögren, era muy baja. Entonces pues que realmente la especificidad de los anticuerpos antinucleares no era lo suficiente para pues tomarlos en cuenta. Lo mismo con el factor reumatoide. Además de que el factor reumatoide pues más bien nos habla muchas veces de actividad de crioglobulinas o de otro tipo de aspectos que pues no tienen tanto que ver con el factor reumatoide, digo, con el síndrome de Sjögren. Entonces es por eso que los anticuerpos antinucleares y el factor reumatoide son excluidos de estos criterios y son tomados en cuenta únicamente anti-RO y anti-LA. Y ahora, ¿cuál es el peso diagnóstico? ¿Por qué anti-RO se toma como un peso diagnóstico bastante fuerte en los criterios de
del 2016 y anti-LA pues se deja completamente de lado. Este es un estudio que pues evaluó las diferentes variables de los criterios del ACR regular, además de otras diferentes variables, para ver cuál era su importancia y su peso al hacer el análisis pues, de multivariables. Entonces vemos primero aquí de la importancia de variables, en donde vemos que los más importantes son el focus score y el anti-RO, tanto cuando se toman en cuenta todas las posibles variables que tomaron en cuenta los investigadores, como únicamente pues estas variables. Y vemos pues que otros estudios, incluyendo el anti-LA, el anti-LA, pues tienen un bajo peso estadístico. Bueno, más bien una baja importancia. Y luego, haciendo los pesos estimados por medio del análisis multivariable o de multi-ítems, vemos que pues los que tenían más peso era la biopsia de glándula salivar, que ya la explicamos previamente, que sí tiene una alta sensibilidad y especificidad, y es por eso pues que sí tiene un alto peso diagnóstico en estos criterios, como el anti-RO. Aquí vieron el anti-RO, y de hecho aquí tomaron en cuenta el anti-RO y el anti-LA, teniendo este peso, y al hacer la regresión logística pues daba el 3. Entonces de ahí sale el por qué son 3 puntos en los criterios ACR regular 2016 del anti-RO. Y pero ahora pues viene la pregunta, aquí tomaron en cuenta anti-RO, anti-LA, ¿por qué únicamente en los criterios toman en cuenta anti-RO? ¿Por qué se deja de lado anti-LA? Lo que explican los estudios, más bien lo que explican los científicos en el estudio previo, y que toman como base este estudio que les presento aquí, es que el anti-LA no tiene tanto peso, no tiene tanta correlación con el fenotipo del síndrome de Sjögren, sin el anti-RO, que es de hecho lo que dice este estudio. Este es un estudio del 2015 de 3.297 de pacientes del registro Zika, del que ya venimos hablando previamente, y compararon cuál era el fenotipo que expresaban dependiendo de qué anticuerpos tenían, y tenían 3 grupos. El grupo que tenía anti-RO, independientemente si tenía anti-LA positivo o anti-LA negativo, el grupo que tenía anti-LA positivo, pues aislado, sin el anti-RO, y el grupo que tenía pues anti-RO y anti-LA negativo. Y vieron pues que evidentemente el anti-RO positivo, o el grupo que tenía únicamente, anti-RO positivo, ya sea con anti-LA positivo o con anti-LA negativo, sí tenía un fenotipo de síndrome de Sjögren, un fenotipo Zika, mucho mayor o mucho más alto, comparado con el grupo que únicamente, más bien que no tenía ningún anticuerpo positivo. Por lo tanto, aquí una vez más se refuerza el peso, se refuerza la importancia del anti-RO, que sí se relaciona con un diagnóstico de síndrome de Sjögren, y es por eso que nuevamente pues, se toman los criterios y se toma su peso, casi pues de hecho teniendo el mismo peso que la biopsia de glándula salivar. Y pues lo que se resalta en este estudio es que el grupo de anti-LA positivo, aislado, sin anti-RO, el fenotipo Zika o el fenotipo de síndrome de Sjögren era comparable, como vemos la comparación del grupo B, que es el anti-LA aislado, con el grupo C, que es el que no tiene ningún anticuerpo. Al compararlo, no existen diferencias significativas en ningún parámetro. Entonces básicamente estos dos grupos, lo que encontraron en este registro Zika, eran básicamente iguales, tener anti-LA positivo sin anti-RO, que no tener ningún anticuerpo. Y es ahí en donde se fundamenta el por qué el anti-LA se le quita el peso diagnóstico y se elimina de estos nuevos criterios ACR regular. No estoy diciendo que se debe eliminar por completo y que pues, ni siquiera se tiene que pedir, porque sí, pues es un apoyo diagnóstico con el anti-RO, pero pues el anti-RO es el que tiene mayor peso, y que haciendo como una análisis de estos criterios y de esto, pues podríamos decir que un paciente que tiene datos de síndrome de Sjögren
pues compatibles con síndrome de Sjögren, con un anti-Rho positivo, pues realmente pudiera incluso obviarse la biopsia de glándula salival. Realmente existen pocos estudios, de hecho, pues yo no encontré como tal un estudio que únicamente nos hablara de anti-Rho contra biopsia de glándula salival. Así, únicamente anti-Rho contra biopsia de glándula salival para poder hablar pues de comparación. Pero si hablamos que en los criterios de clasificación tienen el mismo peso fundamentado por lo que veíamos previamente de las diversas análisis de ítems, también lo que vemos en este estudio, pues yo creo, o pues mi conclusión, o adelantándonos un poquito a las conclusiones, es que el anti-Rho sí pudiera tener un peso comparable a la biopsia, y al tenerlo positivo pudiéramos obviar la biopsia de glándula salival. Pasando pues a un tema de bastante interés recientemente, que es el ultrasonido de glándulas salivales. ¿Por qué es de bastante interés? Porque recientemente pues la tendencia incluso en la mayoría de las patologías, es hacer lo menos invasivo posible. Entonces sí, pues ya tenemos el anti-Rho, pero el anti-Rho puede tardar mucho tiempo, y si sale negativo nos lleva pues a que requiramos biopsia de glándula salival, que es un procedimiento pues invasivo. Entonces se están intentando buscar opciones poco invasivas o menos invasivas y pues de fácil acceso, y el ultrasonido de glándula salival es donde entra aquí. Entonces, empezando con pues generalidades de ultrasonido de glándula salival, ya lo hablaba previamente pues, en la clase que se explicó de esto de ultrasonido. Las características ultrasonográficas que se encuentran en síndrome de Sjögren, pues lo que vamos a encontrar o lo que vamos a buscar principalmente es la ecogenicidad, que la vamos a comparar dependiendo de los diferentes scores que utilicemos, como veremos más adelante. Podemos compararla con la glándula tiroides, podemos compararla con músculos maceteros o con otras estructuras circundantes. La homogeneidad, pues que toda se vea igualita. Aquí, por ejemplo, vemos pues que se ve homogéneo. O, como se habla en otros scores, la no homogeneidad o la inhomogeneidad. Pues que se ve heterogénea, más bien, es lo que se refiere. También pues ver a las áreas hipoecogénicas, que nos hablan de infiltración probablemente inflamatoria. Y finalmente, bueno, no finalmente, también áreas hiperecogénicas o las reflexiones hiperecogénicas, que son pues las que vemos aquí pues, en blanco o hiperecogénicas. Y por último también la delimitación de las glándulas salivales, que están bien delimitadas o no están bien delimitadas. Estas son las características que tenemos que buscar en un ultrasonido de síndrome de Sjögren, y dependiendo del score que estemos utilizando, pues es como lo vamos a evaluar. Entonces, pues ¿cuáles son los scores de clasificación ultrasonográfica? Y es aquí donde yo, bueno, al menos en lo personal, yo veo una de las desventajas del ultrasonido de glándula salival, que realmente no existe o no se ha validado o no se ha unificado criterios sobre pues sobre los scores, o cuál es el score que se tiene que utilizar para la evaluación de ultrasonido de glándula salival, ya que existen muchísimos. De hecho, en este estudio, que también presentaré más adelante, pero les voy diciendo pues que es una revisión sistemática de diferentes estudios, se encontró que había hasta 12 scores de clasificación diferentes, pero los que más se repetían eran estos 5: el de Devita et al., el de Salafi et al., el de Kawamura et al., el de Arai et al. Y el de Josevar et al. Estos 5 criterios o estos 5 scores eran los que más se repetían en esta revisión sistemática. Y pues al menos en los estudios más recientes que presentaré más adelante, uno de los que más se utiliza es el score de Josevar, y por lo tanto es el que voy a explicar pues ahorita. Entonces, en el score de Josevar se toman en cuenta las 5 variables que yo les comentaba previamente, y dependiendo pues de cómo las observemos se les da un puntaje que este score se considera semi-cuantitativo, porque pues a pesar de que si da un puntaje que sería lo cuantitativo, pues es un puntaje que es bastante subjetivo, o como lo vea el observador. Pues ahí es donde viene el semi.
Entonces son los 5 variables que les comentaba previamente. La ecogenicidad del parénquima en el score de Hocevar lo que nos recomienda es compararla con la glándula tiroides, o en caso de que tengamos una alteración de glándula tiroides, ya sea porque el paciente tiene una patología tiroidea concomitante, que no es tan raro en síndrome de Sjögren, o pues que no tenga glándula tiroides, es compararlo con estructuras adyacentes como músculos, nervios u otras estructuras. Y aquí solo nos da dos scores. El score de 0, si es normal, la ecogenicidad está normal o es comparable con la glándula tiroides, o está disminuida, tiene 1. Luego tenemos la homogeneidad, que si está homogénea es 0, si está inhomogénea o no homogénea en forma leve, aquí es donde vemos que es lo subjetivo, 1, si es evidente que no está homogénea, es 2, aquí me equivoqué, y si la no homogeneidad es pues bastante grave, pues es 3. Luego tenemos las áreas hipoecogénicas. Pues si no existen áreas hipoecogénicas es 0, si hay pocas, que tanto es pocas, pues también esto es variable. Una, si son varias, o several, que en inglés, son 2, y si son muchas, son 3. Las reflexiones hiperecogénicas, aquí Hocevar la divide en 2. Si es un ultrasonido de glándula parotidia, lo divide del 0 al 3, igual que las áreas hipoecogénicas. Y si es de glándula submandibular, es solo 0 a 1 si están ausentes o si están presentes. Y por último, qué tan claros se ven los bordes de la glándula salival estudiada. Si están claramente definidos es 0, si están parcialmente definidos es 1, si están mal definidos son 2, y si de plano no se ven, son 3. Y dependiendo de eso se da un score entre 0 y 48. Este score pues fue desarrollado, como les decía, por Hocevar en el 2005 en 218 pacientes que se tenían la sospecha de síndrome de Sjögren. De estos 218 pacientes, 68 cumplieron los criterios para síndrome de Sjögren utilizados en ese entonces, que eran en 2005, eran los del 2002 del grupo europeo, y 150 que no lo cumplieron, pues se tomó como grupo control. Y pues se vio que sí había pues una diferencia entre los pacientes que tenían o que cumplían diagnóstico de síndrome de Sjögren, en donde pues tendían a tener puntajes más elevados en el score de Hocevar. Aquí pues estratificaron los puntajes del 1 al 13. No como tal que fuera un puntaje de 1, de 2 a 13, sino que iban más o menos de 3 en 3. Y vieron que el score medio que tenían los pacientes que sí cumplían síndrome de Sjögren era de 24, mientras que el score medio de los pacientes que no cumplían síndrome de Sjögren era de 3. Entonces de aquí se saca que un paciente que tiene pues células en ultrasonido de glándula salival y tiene un score de Hocevar bajo, no se le descarta el diagnóstico de síndrome de Sjögren, eso es importante resaltarlo, pero pues sí es bastante menos probable. Pero un paciente que tiene un score bastante alto, pues sí es mucho más probable que tenga el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar cómo vamos a evaluar si nos sirve o no nos sirve el ultrasonido? Este debate de pues la utilidad del ultrasonido al evaluar a un paciente con sospecha de síndrome de Sjögren. Entonces tenemos en cuenta pues cuál es su peso, cuál es su utilidad comparándolo con estudios de imagen, comparándolo con estudios serológicos o comparándolo con el estudio histopatológico. Y para compararlo tenemos que tomar en cuenta pues tres aspectos, que es la validez, que es esto, pues de qué tan cierto es lo que estamos evaluando, o qué tan comparable es con estos tres parámetros, o estos otros tres comparadores de los que les hablé previamente, imagen, serológicos y histopatológicos. La confiabilidad, qué tan confiable es el resultado, que lo que me estoy reportando, ya sea que yo estoy haciendo el ultrasonido o me están reportando, qué tan confiable es que ese es el resultado, o pues que puede haber una variabilidad que hablaremos más adelante. Y por último, la factibilidad, en donde aquí es donde el ultrasonido pues tiene su mayor pro,
pues que es un estudio bastante factible. ¿Factible a qué me refiero? Pues que es fácilmente pues, disponible, que es de fácil acceso, como en varias ponencias de ultrasonido, no necesariamente de ultrasonido de glándula salival, sino ultrasonido musculoesquelético u otro tipo de ultrasonido. Ya se habla de que el ultrasonido ya dejó de ser un estudio pues tan costoso como previamente, que pudiera tener un poco, pues, ser fácil acceso. Y otra cosa de la factibilidad es que es poco invasivo y que no es tan costoso. Entonces, haciendo la comparación o empezando con lo que es la confiabilidad, tenemos este estudio en donde se comparó la variabilidad interobservador. ¿Qué quiere decir? Que un observador hacía el ultrasonido, daba su puntaje, y luego el otro observador hacía el ultrasonido y daba su puntaje. Aquí en 28 pacientes con síndrome de Sjögren y 29 pacientes controles se les realizaron 2 veces el ultrasonido utilizando el score de Hoseberg que les comenté previamente. La primera vez se lo hacía un médico radiólogo y en la segunda vez se lo hacía un residente de reumatología, y lo que se encontró fue que realmente sí existía un alto acuerdo, o no existía esa variabilidad interobservador, o no era tan importante esa variabilidad interobservador en general, en el puntaje final. Como vemos aquí, pues las barras entre el primero y el segundo observador son bastante comparables. Y ya enfocándonos en los diferentes variables del score de Hoseberg, se veía que el mayor nivel de acuerdo, o donde más pues, existía, donde menos variabilidad existía, era en la ecogenicidad, en la no homogeneidad y en la presencia de áreas hipoecoicas, mientras que la mayor discrepancia o la mayor variabilidad interobservador era en la claridad de los bordes de la glándula y en los focos hiperecoicos. Y pues lo que se saca de este estudio es que pues sí puede ser confiable, y que sí, pues como todo ultrasonido es operador dependiente, pero que de todos modos en operadores que están pues entrenados para hacerlo, e incluso aquí tenemos que ver a un residente de reumatología que sí estaba entrenado para hacerlo, pero pues no tanto como un radiólogo, pues no existía tanta la variabilidad interobservador. Luego tenemos pues lo que era la validez, o pues qué tanto podíamos compararlo con con otros comparadores, como por ejemplo en este caso son los estudios de imagen. En esta revisión sistemática, que era la que les presentaba previamente, que nos decía, como vimos, les comentaba, son diferentes los sistemas de score que se utilizan, pero bueno, en esta revisión sistemática de 31 estudios que mencionaban o que estudiaban el ultrasonido, de estos 31, 11 lo comparaban con otros estudios de imagen, incluyendo la cialografía, la cintigrafía y la resonancia. Lo que se encontró aquí es que el ultrasonido sí tenía una sensibilidad y especificidad comparable principalmente a la cialografía y a la cintigrafía, haciendo estos estudios que son más invasivos, o que son muchas veces más costosos, pues un poco más obsoletos. Y pues haciendo que se prefiera el ultrasonido sobre estos estudios en muchas de las ocasiones, en donde no se vio realmente que hubiera una comparabilidad del ultrasonido contra el comparador, es en la resonancia, que donde sí se veía que había una superioridad, sobre todo en la especificidad de la resonancia comparada con el ultrasonido. Pero aquí es donde vemos nuestros tres puntos a considerar. La factibilidad. ¿Qué tan factible es hacer una resonancia para una evaluación de paciente con síndrome de Sjögren o con sospecha de síndrome de Sjögren? Pues comparado con un ultrasonido, que es mucho más factible. Entonces aquí es donde hay que tomar en cuenta riesgos, beneficios y factibilidad. Entonces, pues si no tenemos la resonancia, pues el ultrasonido sí pudiera ser un estudio con una validez comparable a la resonancia. Luego tenemos este estudio, que es un estudio que nos facilitó pues muy amablemente el doctor Echeverría hace pues ya bastantes clases, pues, pero que nos sirve para esto que estamos viendo. Era la comparación específicamente de ultrasonido contra biopsia de glándula salival. Estos fueron 103 pacientes con sospecha de síndrome de Sjögren,
Aquí el score que se utilizó fue el score de Holzapffer, que ya lo expliqué pues ampliamente. ¿Y qué resultados se encontró en este estudio? Es que el ultrasonido y la glándula de labio pues tenían bastante concordancia. Entonces aquí también pues queda la duda de si podríamos utilizar el ultrasonido en lugar de la biopsia de glándula. Y digo en lugar porque pues es un hecho, bueno, yo lo tomaría como un hecho de que si sirve, pues sirve para complementar. Entonces lo que faltaría ver es si puede tomar lugar, así como en la anti-RO, que ya veíamos con los estudios de peso, peso estadístico, peso diagnóstico, pues que sí son comparables. Aquí, al menos en este estudio, el ultrasonido sí fue comparable a la biopsia de labio. Entonces, finalmente, para comparar estos dos estudios, bueno, no comparar estos dos estudios, sino comparar pues, el ultrasonido, tenemos este estudio que ya les había mostrado en diapositivas previas, en donde pues, se comparó criterios 2002 con 2016, pero ¿por qué vuelvo a mostrar esta diapositiva? Hablando de ultrasonido, porque realmente el título de este estudio que había cortado previamente para pues, no adelantarnos a los hechos es la comparación de los criterios del 2012 contra los del 2016 y además qué tanto valor añade el uso de ultrasonido de glándula salivar a estos criterios. Entonces, veíamos previamente que había un grupo discordante, un grupo que cumplía criterios del 2016, pero no cumplía criterios del 2002. Entonces, de este grupo, 44% tenían alteraciones del ultrasonido y 58% en el grupo concordante tenían alteraciones del ultrasonido. Y aquí algo que quiero resaltar es en el tercer grupo que no tomamos en lo otro que hablamos, porque pues hablábamos de criterios, aquí vamos a hablar del tercer grupo, el grupo que no cumplía ningún criterio, ninguno de los dos criterios, o sea, no lo cumplía completamente ninguno de los dos criterios, ni el ACR regular ni el del grupo europeo. Y aquí vemos que eran 165 pacientes, pero lo que quisiera resaltar es que de 17 de esos 165 pacientes, aún así, un médico les hizo el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Entonces, aquí tomamos que hay 17 pacientes que están descubiertos por esos criterios. Entonces, de estos 17 pacientes, 7 pacientes tenían alteraciones en ultrasonido, pues significativas para síndrome de Sjögren. Entonces, de estos pacientes, uno diría, entonces a todos los pacientes que no cumplan hay que hacer el ultrasonido y si tienen alteraciones, pues diagnóstico de síndrome de Sjögren. No, aquí era un valor añadido, porque no cumplían estos 165 pacientes criterios, estos 17 pacientes no cumplían esos dos criterios, pero pues era por alguna razón de que no tenían a lo mejor síntomas oculares, síntomas orales, a lo mejor no tenían una prueba objetiva, que es lo que nos pide el ACR regular del test de Schirmer o la tinción ocular, no lo cumplían, pero lo que sí tenían es que al menos estos 7 pacientes tenían anti-RO, que ya veíamos que tienen un alto peso diagnóstico, o tenían alteraciones en la biopsia de glándula salival. Entonces veían que si incluían el ultrasonido de glándula salival, pues aumentaban la sensibilidad, aumentaban o incluían más pacientes que quedaban descubiertos por estos criterios. Y la sensibilidad que pues se veía que el ACR regular era del 87.4%, incluyendo el ultrasonido, esta sensibilidad aumentaba hasta el 91.1%, y ahí pues dejaba como el tema abierto de que pues ahí ustedes verán o se verá más adelante si es importante incluir el ultrasonido. Entonces, pues como conclusión del ultrasonido, sí es una gran herramienta diagnóstica que hay que utilizar, que hay que saber utilizar, que hay que saber interpretar, que hay que saber cuándo utilizar y que sí nos puede ayudar en pacientes
que tenemos duda diagnóstica después de otros estudios y queda pendiente ver si existe un papel como, como sustituto de la biopsia o del antirro en cierta medida. Y finalmente vamos a ver en lo que es el índice de la actividad de la enfermedad. Este índice pues es el SDAI, es un método que se validó en el 2009, que tiene 12 dominios, cada uno tiene 3 a 4 ítems y que únicamente nos sirve para síndrome de Sjögren primario. SDAI pues viene de Euler-Sjögren Syndrome Disease Activity Index, pues sus siglas en inglés. Entonces estos son los dominios que tienen, los 12 dominios, el dominio consultivo, y ya cada uno pues no me voy a poner a leerlo de uno por uno porque nunca terminamos, pero ahí pues tienen ustedes para revisar y pues lo pueden revisar también en la guía de cómo utilizar este score o este índice. Aquí viene la bibliografía. Pues tiene conjuntivo, linfadenopatía, glandular, articular, cutáneo, pulmonar, renal, muscular, sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, hematológico y finalmente biológico. Entonces, pues ustedes dirán, es que está muy difícil utilizarlo, pues haciendo un poquito el comercial, por así decirlo. Existe esta aplicación que supongo que muchos de ustedes ya la tienen, ya la conocen. Si no la conocen, pues es bastante útil. El que es el Reuma Helper, está tanto en App Store como en Google Store. Pues que tanto nos incluye los scores de clasificación como los scores de actividad de la enfermedad, pues que sí nos ayuda pues, a calcular la actividad. Entonces, como conclusión, al igual que en otras patologías reumáticas, los criterios de clasificación para síndrome de Sjögren únicamente son para fines de investigación, por lo que no son criterios diagnósticos, y para el diagnóstico hay que individualizar a cada paciente y tomar en cuenta todo su espectro principalmente lo clínico, y apoyarse de los estudios de laboratorio, anti-RO, anti-LA, otros estudios de laboratorio que ya fueron tocados en clase previa, el de gabinete, también tocados en clase previa, y pues tomando un peso o haciendo énfasis en esta clase en lo que es el ultrasonido y el histopatológico. Lo siguiente es que el anti-RO, a pesar de que es un anticuerpo pues, específico de Sjögren, o que se considera el anticuerpo más específico de Sjögren, no se limita a esta patología y se presenta en otras patologías de carácter reumático como el lupus, e incluso de otras patologías de carácter no reumático como la neuromielitis óptica. Y que era anti-LA sin anti-RO, y sobre todo, si no tiene manifestaciones concordantes con síndrome de Sjögren, realmente no tiene ninguna importancia clínica. Y por último, que el ultrasonido de glándulas salivales parece que sí es un buen adyuvante en el diagnóstico y que va ganando relevancia, ya que tiene una alta factibilidad, fácil acceso, bajo costo y es poco invasivo. Sin embargo, aún falta unificar criterios o los scores para ver pues, quién está afectado o qué tanto afección existe, y disminuir esta variabilidad interobservador, que aunque es baja, pues existe. Y pues que faltaría ver su papel como sustituto de ya sea biopsia o serología. Y eso sería todo. Si existe alguna duda, pues lo pueden escribir en los comentarios, pueden mandarme un mensaje o ya me dicen personalmente, quedo a sus órdenes. Pues los invito a que si quieren ver más videos, pues vean videos de clases de mi canal. Y pues para ver las clases antes que cualquier persona, pues suscríbanse y pues nos veremos para la próxima clase.